Hermanos, bienvenidos para este estudio de la Palabra de Dios. Amigos también son bienvenidos. Y a los hermanos y amigos que en este horario se conectan con nosotros para participar de este estudio, de igual manera, bienvenidos. En la Constitución de la República del Ecuador, de la que somos parte, se habla del buen vivir. Y a muchas personas les parece que cuando se introdujo esto era algo nuevo, normas para el buen vivir o mandatos para el buen vivir. Pero ya hace 3.500 años, 1.500 años antes de Cristo, Dios dio a Moisés reglamentos, normas, mandatos, estatutos para el buen vivir con Dios, en la familia y también el buen vivir con el prójimo. Y por esto el tema para el capítulo 22 de Deuteronomio es: Dios exige la justicia social, la pureza moral y la santidad sexual. Dios exige la justicia social, porque eso es lo que vemos aquí. Y también vemos pureza moral y santidad sexual. Y así, de igual manera, el capítulo 23, el 24, 25, son capítulos maravillosos y tenemos principios, verdades espirituales para hoy. Este capítulo 22 lo vamos a estudiar en 5 partes. La primera: Dios exige amar al prójimo, el amor hacia el prójimo y cuidar de su propiedad. Miren ustedes, cuando una persona trabaja para un patrón, debe cuidar la propiedad o las propiedades de su patrón. Si le maneja un vehículo a su patrón, el suyo tiene que cuidarlo bien, pero el de su patrón muy bien. Yo tengo la honra de conducir un vehículo que no me pertenece, le pertenece a la Iglesia Nacional, y la Alianza del Ecuador lo compró para que yo realice visitas por todo el país donde nos llegan los aviones. Entonces llega el auto, llega ese vehículo. Y bueno, hasta ahora he sido muy cuidadoso, nunca idolatrar un auto, pero sí cuidarlo, a tal punto que cuando llegue el momento de la venta permanece intacto. Dios exige entonces que cuidemos de las propiedades o de la propiedad de la persona a quien servimos y también de nuestro prójimo. Leamos los versículos 1 al 4. Miren qué claro. Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o un caballo, un burro, un mular, o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Si lo encuentro, hay que devolverlo. Hoy, conversando con nuestro hijo, y pensábamos él y yo, ¿y qué tal si uno va por una calle y encuentra una cartera, y dentro de esa cartera pequeña hay dinero? ¿Cómo hacer? Y entonces él y yo pensábamos que bueno sería quedarse en ese lugar un momento a lo mejor y esperar que la persona dueña de ese dinero, de esa cartera, aparezca. Pero el mandato es que se le preste ayuda y que se devuelva. Me dijeron algo muy bueno que hacemos aquí, que cuando a alguien se le ha extraviado una cartera o la dejan olvidada en el asiento, ahí está uno de los jóvenes de multimedia cuidando, y está también con la cámara, porque pasan unos pocos minutos y la dueña de la cartera aparece. Se queda la cartera donde está. Pero siempre el propósito debe ser devolver. Dice: no le negarás tu ayuda a tu hermano,
a tu prójimo. Ese es el buen vivir. Y si tu hermano no fuere tu vecino, dice el verso 2, o no le conocieres, lo recogerás en tu casa al buey y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Y cuando lo encuentre, se lo devolverás. Pero ¿y si el buey tenía que estar algunos días en la casa del vecino, el que lo encontró? Tiene que darle de comer y también de beber, para que cuando el dueño del buey regrese, lo encuentre gordo, lo encuentre bien. No solamente que había que guardarle el buey, sino darle de comer. Miren qué bonito esto. Así harás, dice el verso 3, con tu asno, así harás también con tu vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano, que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. No debes negarle tu ayuda al vecino, al prójimo. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. No pases de largo. ¿Qué harás? Te estacionarás, como ahora andamos en vehículos, y le prestarás ayuda. Le ayudarás a levantarlo. Claro, hoy es tan difícil ayudar a una persona, sobre todo en la noche, si está tirado en su carro y está con la llanta afuera. Puede ser una trampa de la gente mala, pero Dios siempre quiere que prestemos ayuda. Miren al punto que hemos llegado en esta ciudad, que las personas ruegan que le den un paso para meterse. Y cuando uno les permite pasar, lo que debería ser algo natural en todos nosotros, lo agradecen mucho. ¿Les ha pasado a ustedes que estamos en un lugar y por lo menos esperamos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y más, y ninguna persona no le permite a uno pasar? Y el que va en la parte posterior se le acerca al que va adelante para no dejarle ni un solo espacio, para que no haga ningún intento. Bueno, con las motocicletas no hay problema. Ellas se meten por todos lados. Y la mayoría no respeta a nadie. Me han preguntado, ¿y las motos se van por en medio? ¿Cómo debería ser, pastor? La ley de tránsito dice, deberían ir detrás del carro, detrás del auto. Pero van por en medio, por la derecha, por la izquierda, por debajo, por encima. No, deberían ir detrás. Esas son reglas del buen vivir. Eso contempla la ley. Revísenla. Prestar ayuda al prójimo. Dios exige el amor, la ayuda al prójimo en toda situación. ¿Cuántos enfermos necesitados de pan, de ropa, de medicina, o también de alguna cantidad de dinero para una situación urgente? Y el Señor dice, no le neguemos la ayuda, y más si tenemos cómo hacerlo. En segundo lugar, Dios dio mandatos para la vestimenta y también nuestro trato con la naturaleza. Él dio mandatos para la vestimenta. Y esto comienza desde el verso 5. No vestirá la mujer traje o ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que eso hace. Qué pena que este versículo se ha prestado para tantas interpretaciones equivocadas. Y el número 1, lo que tiene que ver en nuestra cultura con el pantalón. Entonces, los que no conocen bien el contexto y no estudian bien este versículo, no lo investigan bien, dan a conocer una enseñanza distorsionada.
injusto, parcializada. ¿Qué es lo que subyace aquí? ¿Qué es lo que Dios quería, hermanos, enseñar? Y que hoy es tan importante ratificar, afirmar. Que haya una diferencia entre los sexos, hombre y mujer. Ese era el propósito. Hay solamente dos sexos, masculino y femenino. Solo hay hombre y mujer. Hoy dicen que hay más de 100 géneros, pero solo hay género masculino y femenino. Pero mejor es decir, hay dos sexos, hombre y mujer, y no hay más. Y la vestimenta es con el propósito de diferenciar al hombre de la mujer. Vean, queridos hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los hombres y mujeres usaban vestidos largos. Como hoy también los hombres usamos pantalones largos y muchas mujeres también. Pero en el tiempo de Jesús, uno era el vestido largo del hombre y otro era el vestido largo de la mujer. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el pantalón. A un hombre no le queda el pantalón de la mujer, porque el pantalón de la mujer es más ancho o más estrecho en la cintura. Más estrecho, mucho más. No le entra para nada. Y también ese pantalón es más pequeño. El del hombre generalmente es un poco más largo. No tienen ningún parecido el pantalón de hombre y el de la mujer. Lo que Dios no quiere que ninguno aquí de los hombres busque el pantalón de su mujer y se lo ponga. Y ni la mujer que ande con el pantalón del hombre, porque le va a quedar horrible. Habla también de las vestimentas, de las prendas internas. Por favor, hermanos, los hombres no nos ponemos nada en el pecho. Las mujeres usan allí una prenda. Y una es la prenda íntima de la mujer y otra es la prenda íntima del hombre. Las medias de los hombres es una y la mujer otra. El cinturón o la correa que usamos los hombres es de un modelo y el de la mujer es de otro modelo. Pero qué pena que muchas hermanas son acusadas como carnales por usar pantalón. No, en el tiempo cuando Moisés escribió esto, ni la idea más remota del pantalón. Todos usaban una vestimenta larga. Lo que pasa es que los predicadores a veces y los maestros se desenfocan. ¿Qué era lo que Dios quería insistir? Que haya diferencia. Un hombre no se pone esos tacones. Desde el Antiguo Testamento los hombres no usamos aretes. Esos zarcillos usaban las mujeres. Ni collares, ni aquí esas cosas, nada. La camisa de la mujer es una y la del hombre es otro. Y mujeres también que se ponen una corbata. Pero es diferente. Lo que Dios siempre quiere es que se note, que se vea qué cosa. Hombre, hombre y mujer, mujer. Los cuerpos del hombre y la mujer son parecidos, totalmente diferentes. El cuerpo del hombre es recto y el de la mujer tiene curvas peligrosas. Entonces, es diferente, totalmente. Y cuando un hombre se pone la ropa, se lo ve plano. Y cuando la mujer se pone la ropa, se la ve diferente. Esa es la enseñanza en el versículo 5. Leamos otra vez. No es opcional. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.
El verso 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre. ¿Para qué? Para que la madre continúe multiplicándose. Las aves no toman pastillas para no quedar embarazadas. Ellas no se operan, ellas no se ligan. Entonces dejarás ir a la madre. Y Dios le permitía, y tomarás los pollos para ti. Y esto debes hacer para que te vaya bien y prolongues tus días. Bueno, mi padre y mi madre nos enseñaban, como crecimos en la zona rural, en el campo, que no deberíamos desbaratar los nidos de las aves, de los olleros, negritos tilingos y otros. No se debería, ni de los garrapateros. Había que dejarlos con vida. El Señor dice, la madre que continúe viviendo, y los polluelos los podría criar un poquito para luego hacer de ellos su alimento. En el verso 8, cuando edifiques casa nueva, generalmente las casas antiguas, en el Israel antiguo, tenían lo que hoy llamamos una losa, una pequeña terraza. En la tarde salía la familia para tomar un poco de aire fresco. Le harás pretil. Pretil es que hazle un pequeño cerramiento, por lo menos hasta el ombligo, 1 metro. Pretil. O hazle unas barandas. Hazle un cerco. ¿Por qué, hermanos? De manera especial, que los niños suban a un terrado es muy peligroso. O un anciano, o a una persona joven. Le harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Para el buen vivir, ¿se dan cuenta? Imagínense 2 familias conversando en la parte de abajo y los niños suben por la escalera y no tiene un cerramiento esa losa o esa terraza. Muy peligroso. Muchos niños y ancianos han muerto así. Y los hermanos que tienen la bendición de tener alguna piscina, una piscina, hay que tener mucho cuidado. Y si los niños están por allí, y si está la piscina al nivel del suelo, lo mejor es que haya un cerramiento. Y los niños pueden entrar allí siempre con su papá o su mamá. Hay muchas personas que hasta ahora lloran porque un hijo o una hija pequeños murieron. Mucho cuidado. Dice, y no tengas culpa de sangre sobre tu casa, en tu mente. Y a continuación, en los versos 9 al 12, tenemos nosotros unas leyes de separación. Allí lo que Dios enseña es que Él aborrece la mezcla. Él no quería que su pueblo se mezcle con los cananeos, porque ellos eran idólatras, eran un pueblo supersticioso y no querían la mezcla. Y hermanos, si ustedes quieren que sus hijos no se corrompan, si Isabel y yo queremos que nuestros hijos no se corrompan, se tiene que evitar la mezcla. Y sobre todo la mezcla cuando van a la universidad. Allí hay buenos compañeros y también muy malos.
a la universidad ya los padres no van como representantes. Y muchos son los jóvenes, varones y mujeres, que tomaron mal camino porque se mezclaron. Aquí hay 4 ejemplos de mezclas. Veamos la primera, en el verso 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de viña. Y las ciudades paganas, los cananeos, decía que sembrando mezclado tenían mejores cosechas, y eso era una superstición. Dios dice: no estoy de acuerdo, no quiero que ustedes se mezclen. No mezclen, dice, para arar en el verso 10, el segundo ejemplo. No ararás con buey y con asno. El asno es un burro. Juntos, juntamente, no. Primero, ¿cuál de los dos es más fuerte? ¿El buey o el asno? El buey, mucho más. No. ¿Qué pasa? Que el buey va a ir fresco y el asno va a ir muy cansado. No es un trabajo desigual. El buey es más fuerte. No quería Dios, pero no es esa tanta la enseñanza, sino evitar la mezcla. Y alguno que está aquí sentado o sentada, y los que están escuchando bien puede decir: yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí me mezclo. Bueno, al que se mezcla con el mundo no le va a ir bien. Y al que se mezcla con los paganos no le irá bien. Es imposible que haya armonía en una sociedad mezclada entre un creyente y un no creyente. Y es imposible que haya armonía entre un hombre creyente que se casa con una mujer pagana. Y es imposible que haya armonía entre una mujer creyente que se casa con un hombre incrédulo. Permítanme decirles, no hay armonía. Nunca. No funciona esa mezcla. Como el aceite y el agua, ¿se pueden o no mezclar? No se pueden mezclar. Dios quiere que evitemos la mezcla. Ahora mismo debemos pensar con quiénes nos estamos mezclando. Cuando una persona deja de congregarse, es porque ya se está mezclando con el negocio, con amigos que se van el domingo a la playa, con amigos que se toman unas copitas, una cangrejada, con un poco de licor, con un poco de cerveza. Poco a poco se han ido mezclando. Y poco a poco se va aprendiendo de la moda del mundo, de la música del mundo, hasta que se produce la mezcla. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Otro ejemplo en el verso 11: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Aquí la enseñanza principal es no mezclarse con los paganos, con los mundanos. Sí nos acercamos para hablarles del amor de Cristo, pero no nos mezclamos, porque tenemos otra manera de pensar. ¿Cómo va a tener empatía con uno que no teme a Dios? Miren, en una sociedad el cristiano quiere pagar todos los impuestos. El incrédulo no quiere pagar los impuestos. El cristiano quiere que haya una contabilidad transparente. Los no creyentes, muchos de ellos probablemente no, quieren tener una doble contabilidad. Miren, el pagano contrata trabajadores y a los 19 años lo echa del trabajo al trabajador. ¿Por qué lo echa a los 19 años? Para no pagarle la jubilación patronal. En esta iglesia
hay muchos trabajadores que fueron echados a los 19 años. Pero un creyente, un patrón creyente, no echa al trabajador a los 19 años. A no ser que en ese año se porte muy mal y haya que despedirlo de manera intempestiva. No hay empatía, no hay armonía, no hay concordia. Pero también con mi esposa estábamos investigando que la lana encoge si se la lava cada vez en agua tibia. En cambio, el lino encoge una sola vez. Y entre estas dos telas no hay armonía. La prenda de vestir no va a ser agradable. Pero no es esa la principal enseñanza, sino la mezcla. Y para no mezclarse con el mundo en la vestimenta, miren lo que dice el verso 12, un cuarto ejemplo. Te harás flecos. Los vestidos de los cananeos eran planos en la parte terminal, pero para que el creyente de Israel se lo pueda diferenciar desde lejos, ¿qué hacía? En su vestido largo debía hacerse ¿cuántos flecos? 4 puntas de tu manto con que te cubras. Y cuando alguien veía ese manto desde lejos con esas 4 puntas, ya sabían, ese es un hermanito, ese es un israelita. Desde lejos conocemos el uniforme de un vigilante, ¿verdad? Lo diferenciamos con el uniforme de un policía y de un militar de las Fuerzas Armadas. Y se lo diferencia de un marino. Los diferenciamos desde muy lejos por su apariencia, por su vestimenta. Y hermanos, Dios quería que el pueblo de Israel se diferencie desde lejos como el pueblo de Dios. Por esto Dios dijo, te harás flecos. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Para qué? Para diferenciarte de los demás. Hermanos, la diferencia. El cuerpo del creyente, ¿cómo es? Limpiecito. No se hace ninguna cirugía, nada, limpiecito. Ninguna raya, ningún tatuaje, nada, limpiecito. Porque así nos diferenciamos. Ustedes han visto qué triste en la República de El Salvador. Todas esas personas que los llevan presos, le hacen sacar su camiseta, su camisa. Y una vez que le encuentran las marcas, los golpes y lo llevan detenido sin preguntar nada. Y en toda la palabra del Señor habla esto. Pero alguno dirá, yo ya estoy rayado por todos lados. La sangre de Cristo limpia todo pecado y de toda maldad. Y esas marcas quedarán allí como consecuencia, como un testimonio de la vida antigua. Pero ya los que conocen al Señor ahora desde pequeños, y ustedes padres que tienen niños pequeños, hay que enseñarles a los niños de estas verdades de la palabra de Dios. Leamos un texto en el Nuevo Testamento, 2 a los Corintios 6:14. Tengan la bondad. 2 a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se mezclen, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. El templo quiere decir que dentro de nosotros vive ¿quién? La persona del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros.
y por esto cuidamos el cuerpo. Por esto no lo emborrachamos, no lo endrogamos, no lo rayamos, no lo sajamos. Por eso lo hacemos descansar, lo alimentamos, por eso lo ejercitamos, porque dentro vive el Espíritu Santo de Dios. Y este cuerpo no es para unirlo en fornicación, no es para unirlo en adulterio. Ahí está el segundo punto. El tercero. Dios dio instrucciones para resolver una acusación de engaño marital. ¿Qué hacer cuando se produjo algún engaño marital? La explicación está en los versos 13 al 21. Leamos el verso 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere falta que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Tomen en cuenta, señoritas y madres aquí presentes, Dios valora y exige la virginidad en la mujer y en el hombre de igual manera. Toda enfermedad venérea y el SIDA y todo se evitaría con la fidelidad conyugal si no la hallaba virgen y ella se casó con él como diciéndole que ningún hombre la había tocado. Dice el verso 15: entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, este joven la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. ¿Qué dice luego? Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. ¿Cuáles eran las señales, hermanos? Era costumbre en el antiguo Israel que en la cama, la alcoba, donde iban a estar la primera noche, luego de su boda, ponían una sábana o un paño blanco debajo. Y entonces los médicos enseñan eso, todos sabemos. Generalmente la mujer gotea algunas gotas de sangre porque se rompe eso llamado el himen. Y en aquel tiempo las chicas se casaban muy jovencitas. Eso no es para practicarlo hoy. 12, 13, 14 años, 15 años. Se dice que María, la madre de Jesús, tenía 15 años. Y alguna chica le está diciendo a la mamá: ya viste, ya viste. Estamos hablando de ese tiempo. Y entonces, cuando terminaban su acto de deleite, sacaban ese paño y se lo mostraban a los padres. Y se lo guardaba. ¿Cómo qué? Como un testimonio, como una señal. Vean otra vez, ahora vamos a comprender mejor el verso 17. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Aquí las señales, ¿qué era lo que hacían? Mostraban la sábana, el paño blanco con las manchas, señal que ella se había guardado virgen. Pero todos sabemos así que eso no sucede en todos los casos, pero esa era la práctica de ese tiempo, que hoy también creo yo daría igual resultado. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de las ciudades, el paño blanco, la sábana blanca. ¿Con qué? Con las manchas de sangre, dando a conocer que la chica había sido virgen. El papá y la mamá argumentaban diciendo: nosotros cuidamos a nuestra hija.
Porque, hermanos queridos, ustedes padres, si no cuidan a su hija, nadie se las va a cuidar. No le encarguen, cuídenla. Hay que orar con ella, por ella, formarla espiritualmente. La madre tiene que ser la más cercana amiga. Si no la cuida, es su enemiga. Extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre calumniador, dice, y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre, es una gran cantidad de dinero, una tremenda multa, al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Hermanos, qué terrible es hablar de una virgen. Y qué terrible es hablar de un joven que se ha guardado en virginidad. Hay personas que cuando voy a celebrar algún matrimonio se me acercan y de vez en cuando me dicen: pastor, ¿y usted si conoce a esa chica, quién es? Le digo: yo no conozco ninguna cosa íntima. Yo sí les pregunto a los que se van a casar: ¿se han guardado en pureza y en virginidad? Ella responde: sí o no. Sí o no. Porque sí tiene que saber el novio y la novia la situación. Va a suceder como un muchacho que se casó, como si fuera un virgen, y a los 2 años descubrió la esposa que cuando estaba en el colegio dejó embarazada a una chica, y era padre de familia, tenía un hijo ya grandote, y se casó como si nunca había tocado a una mujer. No, debe de saber. Y el hombre le dice a la chica: mira, tú caíste, yo te amo tal como eres, el Señor te ha perdonado. Y también la chica sabe que el muchacho a lo mejor ya no es virgen, ni vivió nunca en pureza, vivió fornicando. Yo sé que el Señor te ha perdonado, yo también, y te amo tal como eres. Pero se tiene que saber. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Debe de haber sinceridad, porque el matrimonio es una relación de confianza. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre, al joven, y lo castigarán, 18, y le multarán en 100 piezas de plata, se dará al padre, porque esparció mala fama sobre la Virgen de Israel, y la tendrá por mujer, tiene que seguir con ella, y no podrá despedirla durante toda la vida. No podrá despedirla. Jóvenes queridos, eviten hablar mal de una chica. Y aun si ya fue su enamorada, y a pesar de cosas que sucedieron que fueron feas, no hablar mal. Qué pena una mujer hablando mal del que fue su marido, o hablando mal de la que fue su mujer. Yo lo veo como un acto de cobardía. No es bueno eso. Miren aquí este hombre, bocón, hablando de una mujer con quien se acostó, virgen y en pureza. Pero noten, hermanos, si era verdad. Y la chica confesaba. No había la señal. Ved las señales, no había la señal. Y ella lo confesaba, dice el verso 20: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, ¿dónde estuvo el mal? ¿Por qué no le dijo al joven la verdad? ¿Por qué no le dijo la verdad? Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. Qué triste esto. ¿Y qué pasó? Y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá. Qué castigo tan severo. Y morirá por cuanto hizo vileza
en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios muestra mucho interés y Él exige que las niñas, las señoritas, las mujeres se mantengan en pureza y en virginidad. ¿Por qué decimos en pureza? Porque puede que sea virgen, pero los muchachos la han manoseado por todos lados. Es virgen, pero no pura. Señoritas, en pureza y en virginidad. Y su boda será una tarde, una mañana, una noche inolvidable. Y jóvenes, de igual manera, guárdense en pureza y en virginidad. Pastor, no se puede. Aquí estamos algunos hombres a quien Dios los guardó. Él me guardó a mí, Él me ayudó a mí y los puede ayudar a ustedes. Dios ha dado al joven una válvula de escape para que tenga satisfacción. No es la masturbación. En la Biblia habla. Entonces no hay necesidad. El amor todo lo espera. El joven que ama a una chica la espera, pero en su desesperación arruinan su futuro. Y no es igual una vida, un matrimonio de dos jóvenes que se han guardado en pureza y en virginidad, y en otros que ya tuvieron su recorrido. Pero la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Y Dios en su justicia, ¿cómo mira al que ha pecado? Como si nunca hubiera pecado, como si nunca hubiera fornicado, como si nunca hubiera adulterado. Número 4. Dios ordenó la pena de muerte para los adúlteros. Fornicación es los solteros, entre solteros. Y adulterio, terrible, entre personas casadas. Leamos el verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer ajena, casada con marido, le llaman a este pecado el sexo seguro, porque la mujer lo sabe camuflar muy, muy bien, dice ella, como para que nunca su marido se entere, pero en algún momento se va a enterar. Y hay hombres que son muy habilidosos para conquistar a una mujer casada. Y de cuando en cuando esas personas suelen estar en la iglesia. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice Dios? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. ¿Por qué? Porque así quitarás el mal de Israel. Hermanos, unos versículos en los cuales yo siempre he temblado y me han ayudado. Y a todo hombre consagrado le pueden ayudar estos versículos. De Proverbios, el capítulo 6. Esto hay que ponerlo como en un cuadro. Y nos recuerda a los hombres, sea un empresario, un agricultor, un hombre, un jornalero, un doctor, un pastor, quien quiera que sea. Proverbios 6:32 en adelante. Proverbios 6:32 en adelante. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. ¿Y su ofrenda cuánto será borrada? Nunca. Nunca. Dios lo perdona, Dios lo limpia, pero la afrenta queda para toda la vida. Así que ni ustedes ni yo queremos vivir como afrentosos.
afrentados. Y su afrenta nunca será borrada. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y también dice, porque los celos del hombre agraviado son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. El hombre agraviado, ese hombre va a vivir siempre enojado y probablemente armado, dispuesto a deshacerse del hombre que se acostó con su mujer. No aceptará ningún rescate, aunque le regale una F-150, aunque le regale una hacienda de banano. No aceptará ningún rescate, aunque le regale una casa de 3 pisos, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones, los regalos, aunque multiplique los regalos. Hermanas queridas, sean fieles al Señor y a sus cónyuges. No embarren su vida, su futuro, no dañen su testimonio, no dañen su honor. Y hombre, no dañe su honor. No importa que no tengamos dinero, ni no importa que no tenga muchos títulos, no importa que no tenga fama, pero que tenga una vida limpia, una vida honorable. Vivir con fidelidad a Dios en santidad sexual, en pureza sexual, es hermoso. Y eso predica fuerte el Evangelio. Otra vez regresemos a Deuteronomio 22, al último punto. Dios dio leyes del buen vivir, ¿se dan cuenta? Dios dio leyes concernientes a la violación sexual, al acoso sexual, violación sexual. Eso es común. Miren, la pedofilia aumenta. Hay un dato científico, pero es un alto porcentaje de personas que han sido abusadas alguna vez en su vida. Y aquí Dios da leyes para los actos de violación sexual. Leamos versos 23 en adelante. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, desposada significa que ya estaba comprometida, ya estaba de novia, ya eso era un matrimonio y todavía no la tocaba, como el caso de María, la quiso dejar secretamente, ya era considerada su esposa, pero no había convivido con ella sexualmente. Y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella. Entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearás o apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, quiere decir que estuvo de acuerdo con ese acto carnal, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces aquí encontramos una enseñanza. Hermanas queridas y las señoritas, hay que enseñarles a las niñas que cuando alguno quiere abusar de ellas, tocarlas o lo que sea, ¿qué deben hacer? Deben pedir auxilio, deben gritar, deben denunciar. Y a veces esa persona que quiere abusar, ¿quién es? Alguien muy cercano, terrible, pero a veces el mismo padre, el progenitor, o un tío, o eso que le llaman tío abuelo, no sé qué nomás, o el abuelo que está allí, o un hombre, no, y se les bueno, imposible. Y la madre suele ser la primera que no cree cuando la hija hace la denuncia. Bueno, la Biblia dice, ambos morían en ese tiempo. 25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre, eso es violación, y la forzare
acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. ¿Qué ordenaba la Biblia? ¿Qué ordena la Biblia que se haga con los violadores? Hablan despacito porque tienen temor. Yo también. Hablar de estas cosas da temor. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué se le aplicaba? ¿Qué ordenaba Dios? La pena de muerte. La pena de muerte. Pero qué pena, muchas mujeres saben lo que su esposo está haciendo con su hija. A lo mejor no es su hija natural, o lo que está haciendo con su hijo, y guardan silencio. La ley dice que eso se debe denunciar. Denunciar. Dice el verso 27, porque él la halló en el campo. Ella dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Señoritas, tienen que pedir auxilio. Otro caso, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, eso suele ser común en la iglesia del Señor, y es triste. Jóvenes enamorados, o medios enamorados, o ya novios, se acuestan y fornican, o se conocen recién y fornican. Dice, cuando algún hombre, un joven hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con él, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Eso era una multa muy alta. Y ella será, ¿qué cosa? Su mujer. La hará su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en toda su vida. De este texto, algunos pastores, porque algunos no están de acuerdo, toda la vida Isabel y yo hemos aconsejado esto. Si los muchachos ya fornicaron, ya convivieron, y más si ella queda embarazada, lo mínimo que pueden hacer inmediatamente, ¿qué es? Casarse. Y dice, y no podrá despedirla toda la vida. Lamento decirles que muchos no están de acuerdo con esta enseñanza. Pero no es que no están de acuerdo conmigo, porque eso no tiene valor. Solo estoy afirmando que esta es una enseñanza de la palabra de Dios. ¿Quién está hablando en este momento? Dios. Solo estamos repitiendo, meditando en lo que Él ha escrito, en lo que Él ha dicho. Y ella será su mujer, porque la embarazó, por cuanto la humilló. Y aunque no hubiera quedado embarazada, de igual manera, no la podrá despedir en todos sus días. Y cierra este capítulo diciendo, ninguno tomará la mujer de su padre. Esa es una relación mala, perversa, llamada incesto. Ni profanará el hecho de su padre, como hizo Rubén, el hijo mayor de Jacob, con él, acostándose con una de sus mujeres. Aquí están las reglas del buen vivir. ¿Cómo es el tema? Dios exige justicia social, pureza moral y santidad sexual. ¿Qué exige Él? Santidad sexual, pureza moral, justicia. Dios es justo. Hermanos, vivamos con estos principios, con estas verdades espirituales toda la vida y nos irá bien, muy bien. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Qué versículo queremos resaltar? Del que más se habla hoy. Porque nos acusan mucho a nosotros de la Alianza Cristiana y Misionera. Dice que las mujeres son como mundanas porque se ponen pantalón.
no tiene que ver con el pantalón. Lo que Dios quiere destacar aquí es que el hombre se vista como hombre y la mujer como mujer. Que haya diferencia, porque los cuerpos, ya dijimos, también son diferentes. Uno es el hombre, el cuerpo del hombre, y otro es el cuerpo de la mujer. Y la mujer y la ropa del hombre no tiene cabida en el cuerpo de la mujer, ni tampoco la vestimenta de la mujer tiene cabida en el cuerpo del hombre, porque son cuerpos diferentes. Dios quiere que se diferencie de adentro y de afuera quién es hombre y quién es mujer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Dios mediante, el día viernes a las 7 en punto estaremos con el estudio del capítulo 23. Vamos a estar de pie y oremos al Señor. Dios nuestro, te damos gracias en este momento por esta bendita palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra de Génesis a Apocalipsis no pasará. Algunos piensan que solo Juan, el Evangelio según San Juan, es un libro útil. Pero si solamente hubiera sido útil Juan, solo nos hubiera dado San Juan o solo Daniel. Pero no, nos ha dado el Señor los 66 libros para que los 66 libros los estudiemos, los meditemos y de ellos aprendamos. Porque los 66 libros son la palabra de Dios, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Toda ella es la palabra de Dios, inerrante, infalible, la palabra eterna. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado y nos has recordado. Ayúdanos a vivir haciendo lo justo, practicando la justicia social, la pureza moral y la santidad sexual, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mi hermano, mi hermana, aquí de pie, y los que están conectados, ¿hay alguna práctica pecaminosa que en estos días está cometiendo o está practicando? ¿Hay alguna práctica que persiste en su vida? Entonces en este momento hay que confesarle a Dios. Dígale: Señor, yo te confieso mi pecado. Te confieso esta práctica pecaminosa que a ti no te agrada. Tú la aborreces. Y en este momento yo te confieso mi pecado, mi maldad. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Amigos queridos, aquí presentes o los que están conectados, ¿quieren tener una vida nueva desde hoy? Allí donde se encuentran, arrepiéntanse de sus pecados. Díganle al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te confieso todas mis maldades. Yo reconozco en esta hora que tú, el justo, moriste en la cruz por mí, que soy injusto. Tú moriste en mi lugar. Te ruego que tu sangre derramada en la cruz del Calvario me limpie de todo pecado y de toda maldad. Y que me des tu Santo Espíritu y me ayudes a vivir desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida, en el nombre del Señor. Muchas gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, para que vivamos con temor y con temblor reverente. Guárdanos de la fornicación. Que mis hermanos y yo huir
del adulterio y de todas las pasiones juveniles y también de nosotros los adultos. Guárdanos en pureza de vida. Ayúdanos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto te clamamos, te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les ruego que se sienten, y a nuestros amigos que han estado con nosotros participando de este culto, que Dios les bendiga, y les damos un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.